Hola, muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a la Escuela de Gestión de la Cámara Argentina en la Construcción. Hoy nos encontramos por dictar el webinar Introducción a las posibilidades de Autodesk Navisworks con el dictado de Daniel Knoblovitz, que está aquí presente. Y este webinar es la introducción o que dará pie al curso Navisworks Manage, que comienza el 7 de septiembre, finaliza el 26 de octubre y serán los miércoles de 9:30 a 11:30, 8 clases. Envío también por el chat de Zoom el link de inscripción a este curso, donde también pueden detallar o mejor dicho, pueden revisar la información correspondiente al mismo. Bien, mi nombre es Nicolás Quintela, soy asistente de educación ejecutiva. Cualquier duda, consulta o pregunta que tengan, voy a estar a disposición detrás de la pantalla y revisando el chat por cualquier cosa. Ahora bien, damos comienzo a este webinar. Daniel, te paso la palabra. Gracias, Nicolás. Primero quiero agradecer la presencia de todos. Muchas gracias por conectarse y el interés e invertir tiempo en averiguar y saber más sobre esta herramienta. Quiero saber si están viendo mi pantalla y me están escuchando bien. Sí, profe, todo perfecto. Buenísimo. Entonces vamos a dar comienzo a este webinar, que el objetivo es que conozcan las posibilidades, el potencial de una herramienta que se llama Navisworks. Es una herramienta de Autodesk cuyo objetivo es tener una herramienta que pueda sostener el modelo de lo que se llama la metodología BIM. Primero vamos a ver generalidades de esta herramienta, después vamos a abrir específicamente Navisworks, el programa, y vamos a ejecutar algunas de las cosas o algunos de los pasos principales que nos permite esta herramienta. Bien, mi nombre es Daniel Knoblovitz, soy uruguayo, no todos somos perfectos. Tengo 3 hijos y 3 nietos, y fuera de todos estos temas de AutoCAD, Navisworks, BIM, etcétera, etcétera, me dedico también a la música y me gusta mucho la música. Tengo 20 años aproximadamente, un poco más todavía de 20 años, trabajando con todo lo que es herramientas y software, tanto de Autodesk como de sistemas de información geográfica. Acá parte de la experiencia para los que no me conocen. Estamos trabajando siempre dentro de lo que es capacitaciones, asesoramiento, consultoría, sobre todo lo que es la parte de infraestructuras, ¿sí? Más que nada el tema de infraestructuras. Si bien Navisworks, también abordamos infraestructuras y la parte de arquitectura. A esta altura creo que todos conocemos lo que es BIM, Building Information Modeling. Es un modelo, es una metodología, no es ningún software, ninguna herramienta específica, es una forma de trabajo, una metodología de encarar un proyecto. Se trata de invertir en lo que es la digitalización del proyecto, crear un modelo inteligente, un modelo de información inteligente. No es un mero 3D, es simplemente es una simplificación eso de un 3D renderizado. No, es un modelo inteligente, y es muy importante de que sea inteligente. Es una base de datos donde está incluido, por supuesto, la geometría 3D. En este modelo inteligente nos permite hacer una serie de previsiones, de simulaciones de construcción, etcétera, etcétera, que permite ahorrar mucho tiempo y mucho dinero. Por eso la imposición de BIM en el mundo en general. Pero vamos a entrar de lleno en lo que es Navisworks dentro del ciclo de vida del proyecto. En sí, cuando hablamos de Building Information Modeling, estamos hablando de un modelo que reúne todos los diferentes modelos o las diferentes etapas de un proyecto, ¿sí? Si tenemos un modelo arquitectónico, vamos a tener la estructura, vamos a tener la parte de servicios de esa. Si tenemos un modelo de
infraestructura vamos a tener, por ejemplo, rutas y vamos a tener los servicios de infraestructura de gas, agua o lo que necesitemos, o vamos a tener modelos combinados, y eso es muy importante, ¿sí? Tenemos modelos, por ejemplo, de vías férreas donde tenemos la construcción civil y la construcción de arquitectura. Todos esos modelos o todas esas partes del modelo las vamos a reunir en un único modelo que va a constituirse dentro de una herramienta. O sea, vamos a construir ese modelo dentro de Navisworks. Por eso Navisworks, creo yo, no es el único programa, por supuesto, hay otros programas también que hacen esta misma función, que cumplen esta misma función, que construyen el modelo de lo que es BIM, ese modelo inteligente. Para eso se usa Navisworks, por eso es una herramienta fundamental en aquellos que quieran abordar esta metodología. ¿En qué parte del ciclo de vida podemos utilizar Navisworks? En el diseño detallado, cuando tenemos ya un diseño tanto detallado o previo al detalle, ya podemos utilizar Navisworks para corregir y establecer una serie de condiciones, análisis y parámetros para nuestro diseño. Navisworks puede llegar desde el diseño hasta la finalización de la construcción en forma virtual, lo cual significa un gran adelanto en detectar problemas anticipadamente a mover cualquier máquina de construcción. O sea, previo a cualquier movimiento constructivo, nosotros podremos finalizar digitalmente la obra, y eso es una de las ventajas más grandes de Navisworks. Podremos con Navisworks tener documentación específica de la construcción. Podemos también dar a la fabricación de los diferentes elementos constructivos, porque con Navisworks podemos cuantificar elementos, podemos cuantificar costos adheridos o adosados o asociados, esa sería la palabra, asociados a esos elementos. Por ejemplo, si tenemos que contabilizar columnas, podemos también adosar el costo de traslado o de transporte de esas columnas, podemos adosar a los paneles la mano de obra, etcétera. Y podemos dar a la fabricación una línea de tiempo, y podemos también, en esa línea de tiempo que estamos viendo ahora, también determinar costos y tener una idea de costo financiero. Voy a interrumpir un poco porque no dije al principio que cualquier consulta, por favor, tienen el chat, y vamos a tratar de contestar todas esas preguntas al finalizar el webinar. Así que, por favor, en el chat, todas las consultas que necesiten o que vayan viendo, les pido por favor que las canalicen a través del chat y vamos a contestarlas cuando finalicemos o hacia la finalización del webinar. Luego también tenemos lo que es la logística y la construcción, porque, como dijimos, podemos simular toda la construcción, lo cual nos permite determinar una logística. Esto significa, por ejemplo, que podemos determinar interferencias. Interferencias significa no solo interferencias entre elementos existentes en la construcción, por ejemplo, una línea de gas con una línea de desagüe, o en la construcción una columna de estructura con un ducto de servicios de aire acondicionado. No solo ese tipo de interferencias, sino vamos a detectar interferencias en el movimiento constructivo también. Si tenemos que entrar con una maquinaria, vamos a detectar que hemos puesto ya determinados elementos que impiden el ingreso de la maquinaria porque detectamos esa interferencia. Así que también sirve para la logística. Y como tiene un modelo informativo con mucha información, toda esta información podrá ser utilizada en lo que hace al mantenimiento y operación de la obra en cuestión. De BIM se trata entonces de tener la herramienta adecuada en el momento adecuado, y esta es una de las herramientas más importantes, diría yo, dentro del mundo o de la metodología BIM, ya que es el corazón. Acá manejamos
el famoso modelo inteligente. Cuando hablo de el modelo inteligente, no estoy faltando un poco a la verdad, porque depende del proyecto y de la magnitud y de lo capaz que hay más de un modelo, pero bueno, en realidad en algún momento reunimos todo en un solo modelo y esta es la herramienta que reúne todo ese modelo de los diferentes actores y los diferentes contratistas e interesados en la obra. Autodesk Navisworks nos da entonces esta solución integral que nos permite comunicar, comunicar cómo encaramos este proyecto, permite trabajar en 2D, en 3D, 4D, que es el factor o el parámetro tiempo, y 5D, que son los costos, incluyendo los costos, el tema financiero, porque podemos ver el costo a través de el tiempo. Hay luego otras dimensiones dentro de BIM que no están contemplados acá, pero bueno, 5D es lo que nosotros llegamos en Navisworks. Por supuesto que a través de ese modelo también podremos hacer otro tipo de análisis, ¿sí? En BIM. ¿Cuáles son los usos de esta herramienta BIM? Coordinación del proyecto. Todo aquel que necesite coordinar el proyecto es una excelente herramienta de coordinación. La integración de todos los contratistas y todas las disciplinas dentro del proyecto. Como dijimos, disciplinas que pueden ser de ingeniería estructural, puede ser ingeniería civil, la arquitectura, servicios, etcétera. Todas las disciplinas y los diferentes contratistas los podremos integrar en este modelo a través de Navisworks. Podremos hacer la validación de dichos aportes a través de verificar dentro del modelo que realmente están correctamente amalgamados dentro de nuestro proyecto. Podremos hacer cuantificación y costos. Tenemos en Navisworks herramientas para cuantificar cada uno de los elementos, incluso dependiendo, por supuesto, de la base de datos, porque en definitiva tenemos un modelo que es una base de datos. Cuando hablamos ahora de base de datos e información, tengan en cuenta que estoy incluyendo la geometría. La geometría es en definitiva una columna más en nuestra base de datos. La geometría 3D o 2D da lo mismo. Cuando hablamos de cuantificación y costos, a través de esos elementos podemos llegar al detalle del componente de un muro o de una pared. Podemos hacer la verificación de interferencias, cosa muy importante que causa grandes problemas en lo que hace a los imprevistos en obra. Esta verificación de interferencias la hace en forma automática y podremos prever cualquier parate en la obra, lo cual es un costo muy importante. Podremos hacer el seguimiento del proyecto, ya que tenemos el tiempo y costos, podremos ir haciendo el seguimiento del proyecto, tendremos una forma de comparar la fecha establecida con la fecha actual, cómo está yendo el proyecto, o sea que podremos ir haciendo el control de obra. Podremos simular y navegar dentro de ese modelo 3D. Podremos hacer una simulación de la construcción desde la A a la Z, o sea, desde cuando comenzamos de cero en el terreno hasta que terminamos la construcción. Esa simulación de construcción nos sirve muchísimo para prever y poder tener un proceso de construcción eficiente y eficaz. Y nos permite una colaboración estrecha entre todas las disciplinas y todos los que aportan al proyecto. Esa colaboración es realmente, se estrecha mucho y es una de las bases de la metodología BIM, la colaboración entre los diferentes actores. ¿Cuáles son las características de esta herramienta? Se trabaja en 3D y en forma renderizada, en forma inmediata, o sea, acá no hay una inversión en dar textura, recibe los objetos
ya renderizados y en 3D, geometría 3D. Superpone cualquier tipo de archivos. Estamos hablando de archivos que provengan tanto de Autodesk o de Bentley, MicroStation, o de ArchiCAD, o de cualquier otra herramienta utilizada en el mercado. Esto es muy importante por el tema colaborativo, de poder soportar gran cantidad de formatos e información. Por lo tanto, soporta formatos de CAD, escaneos láser, como ser nubes de puntos, aplicaciones CAD cualquiera sea. Así que vamos a tener una amplia gama de posibilidades. Yo diría que todas las que más utilizadas en el mercado están dentro del soporte de Navisworks. Tiene un soporte de datos muy importante esto porque dijimos que no es ni más ni menos que el modelo, es una base de datos y los datos nos sirven muchísimo dentro de nuestro modelo, ya que, por ejemplo, si nosotros queremos cuantificar o queremos realizar una simulación de construcción, entonces podremos seleccionar los objetos según las características que tengan, y cuanto tengan las características adecuadas, es decir, los datos, ¿sí? Las propiedades adecuadas, podremos ser más eficaces. ¿Sí? Si tenemos una base de datos venida de Revit, por ejemplo, los que conocen Revit, donde nos da la fase, que es la fase constructiva, entonces en forma automática podremos separar por fases los objetos. Si tenemos en Civil o en cualquier otro programa una red pluvial y tenemos los datos de cover de la altura o la profundidad, mejor dicho, de cada uno de los componentes o los ductos o caños de esa red pluvial, podremos separarlos según esos parámetros para tener un costo que va a variar, por supuesto, según la profundidad de cada uno. La actualización automática, esto es muy importante porque Navisworks, además de recibir todos los formatos que dijimos, va creando, vamos a ver más adelante, formatos, o va creando archivos, mejor dicho que formatos, va creando archivos que permiten la actualización automática cuando alguien hace alguna modificación en su modelo. Cuando alguien modifica algo en el modelo o en el archivo de ArchiCAD o en el archivo de Revit o en el archivo de Civil o en cualquier otro archivo, Navisworks puede recibir automáticamente esa actualización. Todo depende cómo elijamos trabajar, pero la idea es que Navisworks se conecta y no abre archivos, sino que se conecta a archivos existentes. Hay dos Navisworks, el Manage y el Simulate. El Simulate no tiene todas las posibilidades del Manage, por supuesto. El Simulate es gratuito hasta donde yo tengo información, y es un visualizador más que una herramienta de trabajo. El curso, por supuesto, va a ser sobre Navisworks Manage, donde vamos a poder aprender todas y cada una de sus posibilidades. Va a reunir, como dijimos antes, arquitectura, plantas o infraestructura, cualquiera de estas disciplinas o todas juntas, y un flujo de trabajo característico, un flujo de trabajo, digamos, de ejemplo, sería crear el modelo digital, integrando todas las disciplinas, trayendo cada modelo de cada una de las disciplinas, reuniendo esos modelos en uno solo, analizar y verificar en ese modelo, cuantificar, verificar interferencias, simular, meterse dentro del modelo, simular, por ejemplo, una persona caminando dentro de este modelo a ver si hay alguna interferencia. Hay una hay una gama muy amplia de herramientas de verificación. Vamos a simular la construcción de ese modelo y luego hacer un seguimiento y control de obra. Esto sería
un flujo de trabajo como ejemplo o de los más utilizados. ¿Cuáles son los factores críticos? Lo que tenemos que prestar mucha atención cuando trabajamos con Navisworks y construimos este modelo BIM es la conectividad, por ejemplo, lo que dije antes, decidir si nosotros queremos una actualización automática de los diferentes factores o los diferentes modelos que hemos integrado en nuestro modelo del proyecto. Si queremos que cuando alguien hace un cambio en una estructura de caminos de civil, nosotros queremos recibir automáticamente ese cambio en nuestro modelo. Nos tendremos que trabajar de cierta forma, que por supuesto la aprendemos en el curso, con conectividad, compatibilidad, la compatibilidad de los datos y la geometría para poder hacer los diferentes análisis. Acá hay un trabajo previo a Navisworks que nosotros deberemos aprender para poder exigirle a cada uno de los contratistas, de los que nos aportan al modelo, podremos exigir determinados datos o determinada forma de trabajo para poder sacarle todo provecho y jugo a esta herramienta. El sistema de coordenadas y las unidades es fundamental porque lo que hace Navisworks es superponer cada uno de estos modelos que llegan de diferentes disciplinas y contratistas, y si no están en las mismas coordenadas, en el mismo sistema de coordenadas, no van a superponerse correctamente, y esto es fundamental para crear un modelo correcto, ¿sí? El nivel de detalle es otro de los puntos críticos. Según la etapa del proyecto, nosotros vamos a analizar en Navisworks diferentes elementos con diferentes parámetros y datos, y el nivel de detalle nos va a permitir avanzar o no en determinado rumbo o en determinado análisis o cuantificación. Ese nivel de detalle tiene que ser el necesario, ni por demás, y por supuesto no por de menos. Entonces estos son los puntos críticos que nosotros tendremos que prestar atención en nuestro modelo de Navisworks. Acá tenemos una serie de formatos para integrar a Navisworks. Como ven, la lista es muy larga. Tenemos acá también un link donde hay más información sobre los diferentes formatos y aplicaciones que son compatibles con Navisworks. Tenemos acá una gran cantidad de formatos, IFC, que es el formato que se pretende, y digo pretende porque aún no estamos llegando al máximo en eso, pero IFC es el formato que nosotros pretendemos, ¿sí? Todos los que trabajamos en BIM, de llegar a unificar o tener el formato único, universal IFC, pero como ven, una gran cantidad de otros formatos son posibles de integrar en Navisworks, ¿sí? La exportación también a Navisworks es compatible a estos formatos. Hay formatos de exploración de láser, o sea, de relevamiento láser, software de programación. Esto es muy importante. Tenemos también la posibilidad de integrar Navisworks con Project o con Primavera o con Oracle. O sea, tenemos la posibilidad de los que saben trabajar y programar o hacer la programación de un proyecto en estas otras herramientas, integrarlo en Navisworks, lo cual nos va a dar la posibilidad, por ejemplo, de ver el modelo 3D en su simulación de construcción o en todas lo que venimos hablando hasta ahora. Bien. Referente, esto es lo que acabo de decir, nosotros podemos trabajar con Project o con Primavera de Oracle o con Microsoft, etcétera, etcétera. Y vamos a explicar un poco los diferentes formatos que tenemos en Navisworks, es decir, los formatos que nosotros utilizamos para guardar el modelo de Navisworks. Básicamente el NWF es el formato para guardar un archivo o un modelo de Navisworks. Cuando guardamos un modelo,
guardamos un NWF. ¿Qué es un NWF? Es simplemente un archivo que guarda los links o la conexión a los diferentes archivos que componen el modelo. Guarda la ruta para que cada vez que nosotros abrimos ese NWF podamos tener el modelo actualizado. Para hacer eso, Navisworks, además de guardar el NWF, guarda siempre lo que se llama un NWC, que es el tercero que ven abajo en la filmina. El NWC es un archivo que va guardando Navisworks cada vez que se conecta, por ejemplo, a un RBT o a un DWG o a cualquier otro archivo del modelo. Este NWC es una memoria caché, es una memoria rápida para que cada vez que nos conectemos no vuelva a hacer todo el trabajo de conectarse al objeto original, al archivo original, sino que este NWC agiliza porque guarda lo que es el último información de ese archivo, y entonces lo que tiene que hacer Navisworks es subir nada más que el delta de la información, cuando lo que ha variado esa información en el archivo. Es decir, cada vez que nosotros hacemos un modelo, la primera vez que lo hacemos, traemos el archivo original para de cada contratista, de cada disciplina. Luego, simplemente al abrir el archivo NWF, tendremos la actualización inmediata. El NWD es un archivo de visualización. Dijimos que hay un Navisworks para visualizar, lo cual nos guarda una foto estática de un momento del modelo. Se abre ese modelo, pero es una situación específica en una fecha determinada del modelo. Y se puede abrir con la versión que dijimos de Navisworks Simulate. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora, esto es una... No, vamos a pasar esta... sí, vamos a pasar esta filmación porque lo que vamos a hacer es simplemente... lo vamos a hacer en vivo. En lugar de pasar una filmación, vamos a abrir la aplicación y vamos a hacer algunos trabajos dentro de la aplicación con archivos tanto de arquitectura como de infraestructura. El temario del curso que les nombró Nicolás, que va a empezar por estas fechas, tiene un temario bastante importante y un temario específico a las herramientas más importantes o a los comandos más importantes de Navisworks. Es un programa muy amigable, no hay acá cosas demasiado complejas, hay que cambiar la mentalidad un poco o el switch y pasarse a una mentalidad o a un concepto, a un abordaje de base de datos y no de CAD y no de 3D, modelo 3D lindo o renderizado. Hay que ubicarse en un modelo inteligente, datos. Vamos a ver conceptos básicos, por supuesto la interfaz para el manejo de la herramienta, cómo exportar archivos de diferentes orígenes a Navisworks, cómo trabajar en forma coordinada. Vamos a hacer revisión, mediciones, vamos a ver estilos, vamos a ver cómo manejamos el tema de las propiedades de los objetos. Ahí está la inteligencia. Cada objeto que nosotros tenemos en el modelo, ya lo vamos a ver cuando abra el programa, tiene una ventana de propiedades, la cual es muy importante a efectos de poder realizar nuestro trabajo. Vamos a ver lo que es el Gantt, que es el timeliner, que es la línea de tiempo donde nosotros vamos a desarrollar el proyecto. Vamos a hacer simulaciones, animaciones, vamos a cuantificar y determinar costos, como dijimos, no solo cuantificando
los objetos, las puertas, por ejemplo, o el volumen de asfalto, o no solo cuantificarlo, sino también, al cuantificarlo, por supuesto, vamos a tener un costo, pero asociado a esa cuantificación, los costos que se asocian. Por ejemplo, si tenemos un piso, y tenemos un costo por metro cuadrado del material de ese piso, podremos adosar el costo de colocación, el costo de transporte, etcétera, de esos objetos. Vamos a ver cómo colaboramos. Podemos imprimir y sacar diferentes reportes e informes, y va a tener, por supuesto, como todo curso, un ejercicio final de evaluación que junto con la presencialidad en el curso les dará la obtención del certificado. Bien, ¿a quién le es útil Navisworks? ¿Quién debería pensar en utilizar esta herramienta? Todos los que están relacionados con específicamente con lo que es la coordinación y dirección de un proyecto, a cualquier nivel, a nivel de coordinación del proyecto, a nivel de dirección del proyecto, a nivel de jefe de obra, gerentes BIMs o los que están en alguna empresa que aporta al proyecto BIM, que aporta al proyecto o al director o al coordinador del proyecto, también debería tener esta herramienta para que dentro de su empresa o dentro de lo que es su ámbito, pueda traer a Navisworks y verificar por sí mismo antes de entregar su modelo de colaboración. Cualquier diseñador BIM, los dueños de obras y clientes también están interesados o deberían estar interesados en Navisworks porque les da un seguimiento de costos, un seguimiento de obra muy, muy importante. Esta es una herramienta que también se utiliza en la plataforma de Autodesk en la nube, la Construction Cloud hoy en día, que acá dice BIM 360, es una forma que nosotros podemos trabajar en la nube, tener todo el proyecto en dicha nube y manejar el proyecto de allí, y Navisworks se integra perfectamente a a tener los datos, a tener el CD, lo que se llama la centralización de todos los datos de BIM en la nube, el repositorio de datos, que no es simplemente un repositorio de datos. En general, todos los repositorios de datos de BIM deberían darnos herramientas básicas para manejar y gerenciar el proyecto, determinar flujos de trabajo, permisos, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los requisitos de instalación del programa? Estos requisitos de instalación específicos que ven en pantalla son los que figuran en la página de Autodesk. Y yo me atrevo a decir que evidentemente son los mínimos, pero no los que yo recomendaría. Hay que prestar atención en lo que es nuestro disco rígido, que tenga que ser de estado sólido, un SSI, que es lo que se utiliza ahora para tener mayor rapidez y respuesta del programa. La memoria, yo hablaría de una memoria RAM de entre 8 y 16 gigas. El espacio en disco, esto sí, para la instalación es de 15 gigas, simplemente para la instalación del programa, pero necesitamos mucho espacio para guardar archivos, etcétera. Eso sí, si tenemos un repositorio, un CD o un servidor donde guardar, también es posible de guardar allí nuestros archivos. La tarjeta gráfica es muy importante. Estamos trabajando en 3D con un movimiento muy importante en lo que hace a todos los elementos, apagado, encendido de elementos, hay mediciones, hay un montón de trabajo. Es decir, el trabajo es todo en 3D, así que la tarjeta gráfica debería ser una de nuestras preocupaciones. Hay un lugar, una web de Autodesk donde están listadas todas las tarjetas de video
que son compatibles o recomendadas para utilización de los programas, así que se puede entrar allí y verificar, pero también necesitamos que nos preocupemos por 1 o 2 gigas de memoria en esa tarjeta gráfica. Y tenemos también el tema de la pantalla, la resolución de los monitores, el adaptador de 32 bits, o sea, necesitamos realmente preocuparnos en estos elementos para que el programa, y en general todos los programas hoy en día, porque todos los programas trabajan con BIM y trabajan con modelos 3D, etcétera, así que necesitamos en general no solo para Navisworks, sino para otros programas también. Bien, vamos entonces a abrir el programa, que ya lo tengo abierto acá. Este es el programa que están viendo de Navisworks. Y vamos a empezar a trabajar y hacer algunos movimientos con este programa. Tengo acá ejemplos tanto en arquitectura como en infraestructura. Vamos a ver primero un de arquitectura. Tenemos acá, simplemente arrastro dentro de Navisworks, y tengo acá ya un modelo de un edificio de oficinas. Como ven, como dije antes, teniendo un buen equipo, podemos trabajar en forma muy fácil. Tenemos acá la parte de arquitectura, la selecciono, la parte de servicios y la parte de estructura. Navisworks nos permite ver y cada una de esas partes. Por ejemplo, yo puedo seleccionar lo que es la estructura y ocultar todo el resto, y ya estoy viendo acá solo la parte que aportó la ingeniería de estructuras. Puedo, por supuesto, ir y elegir la parte de servicios, y tengo acá solo la parte de servicios. Cada uno de estos elementos y objetos que llegaron de diferentes programas tienen su ventana de propiedades, y esto es muy importante, y acá nos referíamos a la inteligencia del modelo. Si yo selecciono este ducto, en el árbol de selección me aparece, este árbol de selección que tenemos acá es dinámico frente a nuestro modelo. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo selecciono acá otro, entonces en ese momento va a seleccionar algún objeto tanto en el modelo como en la lista que tenemos acá, que es el árbol donde están todos los elementos y cada uno de los objetos de este modelo. Como le decíamos, tenemos un objeto, y cuando abrimos las propiedades de ese objeto, tenemos muchos datos, y cada uno de estos datos, el ítem, el elemento, la referencia de nivel, en qué nivel se encuentra, phase created, esto es las fases que dijimos que hablamos antes. O sea, tenemos una serie de elementos que nos va a permitir, van a ver a lo largo del webinar, poder seleccionar según esos datos, poder verificar interferencias según esos datos, poder cuantificar según esos datos. O sea que todo lo que es base de datos se vuelve realmente muy importante. Como dijimos, podemos llegar a niveles realmente, vamos a seleccionar la parte de arquitectura, y vamos a dejar solo la parte de arquitectura en este momento. Hide and Selected. Entonces tenemos acá, por ejemplo, vamos a navegar hacia alguno de los interiores. Nosotros recibimos en Navisworks toda la información. Fíjense, ya estamos dentro del interior de este modelo, y nosotros podemos recibir todos los detalles requeridos y necesarios para cada modelo. Podemos llegar al detalle, por ejemplo, de esta silla, donde tenemos acá todos los datos de las mesas, de las paredes, etcétera. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo,
este interior, si hablemos el más, tenemos un sólido y otro sólido que son partes de este objeto. O sea que podemos en cada uno de esos objetos tener un desglose de las partes que lo componen. Todos estos parámetros, o mejor dicho, todos estos nombres, todo lo que dice acá, 25 por 25, todo esto es parte de la base de datos y aprendemos en Navisworks a requerir por parte de los diferentes modelistas de BIM que nos entreguen datos correctos, porque ya vamos a ver que podemos tener mejor o peor performance dentro del modelo según esos datos que nos proveen. Vamos a ver un modelo de infraestructuras. Vamos a ver un modelo de infraestructuras. Tenemos acá de infraestructuras hasta aquí, donde tenemos una cantidad importante de objetos. Este es un modelo de infraestructuras donde tenemos dos rutas, un puente, y tenemos por debajo del terreno diferentes infraestructuras de gas o de pluviales. Y acá tenemos listados dichas estructuras. Vamos a esconder lo que es la superficie para ver con más detalle todo lo que tenemos aquí. Tenemos dos rutas, el puente, incluyendo el anclaje del puente. Tenemos acá esto es una infraestructura aérea, son la línea de electricidad, podríamos haber incluido acá lo que son todas las columnas o los que sostienen esa línea. Tenemos acá, por supuesto, estructuras. Esto es un ducto de presión, un pressure pipe, que es una red de provisión de agua. Tenemos acá también todas las propiedades que hemos dicho. Acá, como dijimos antes, hay propiedades que son muy importantes, por ejemplo, esta GUID, el GUID que está acá, es un elemento muy importante a efectos de poder simular construcción, etcétera. Eso es lo que aprendemos durante el curso. Bien, como ven, también toda la parte de infraestructuras podrá ser tranquilamente creado el modelo en Navisworks. Si nosotros nos acercamos, acá tenemos esta ruta, por ejemplo, y todas sus partes. Si yo selecciono, este es el asfalto en esta ruta. Si yo lo escondo, tengo ahí la escondido el asfalto, y tengo también la superficie final. Bien, por supuesto, debajo de la superficie también podré verificar acá, por ejemplo, si hay elementos que colisionan entre sí, lo mismo en la construcción anterior. Bien, explicado un poco cómo se construyen estos modelos con aportes de diferentes fuentes, vamos a empezar a hacer algunas acciones que nos sirven para cuantificar o para hacer. Vamos a traer nuevamente el modelo de arquitectura. Vamos a traer nuevamente el modelo que hemos creado con los diferentes elementos de este edificio de oficinas. Y vamos a ver que nosotros podemos, por ejemplo, seleccionar, vamos a apagar lo que es la arquitectura y vamos a apagar lo que es la estructura de servicios. Y por ejemplo podemos seleccionar uno de los elementos y tenemos acá una selección de acuerdo al nombre, al tipo o algunos parámetros de ID. Podemos seleccionar el mismo tipo y ya tenemos acá seleccionadas todas esas
columnas de estructura. Por lo tanto, como dijimos antes, es muy importante la base de datos, ¿sí? Si yo subo en la escala, fíjense, hemos seleccionado todas las que son del mismo ítem. Tenemos acá ya la cantidad, 7.566. Podemos crear un grupo, y esto es muy importante. Podemos crear un grupo y decir que este grupo se llama columnas de estructura, para poder volver a seleccionar este grupo en cualquier momento, ¿sí? Hacemos clic y seleccionamos ya todo ese conjunto. Por ejemplo, si vamos a querer verificar las interferencias de las columnas con otros elementos, o si vamos a querer cuantificar las columnas y ponerle un costo, o si vamos a querer luego en qué etapa de la simulación de la construcción van a ingresar las columnas como grupo. Podemos dividirlas por nivel, por supuesto, etcétera, etcétera. O sea que la creación de estos grupos es uno de los factores importantes en nuestro modelo inteligente. Vamos a mostrar, por ejemplo, que podemos, vamos a volver a todos los layers, todas las capas de información que tenemos, la de arquitectura, la de servicios y la de estructura. Hemos encendido todas las capas y vamos a hacer un find. El find, y como venimos reiterando, hablamos de una base de datos. Entonces yo puedo encontrar o seleccionar, ¿sí?, todos los elementos que cumplan con determinadas condiciones. Y esta ventana de Find, vamos a cerrar acá esta ventana de propiedades para tener un poco más de espacio. Es conveniente siempre, yo tengo un par de pantallas, hoy en día es muy importante tener diferentes pantallas para trabajar con estos programas, pero podemos trabajar en una. Voy a tratar de mostrar todo en una sola pantalla. Vamos a hacer una selección según datos. Entonces, vamos a seleccionar datos de lo que es el sistema de ductos. Vamos a ver, tenemos acá diferentes ductos y cañerías. Entonces, vamos a seleccionar uno de ellos y abrimos las propiedades y vemos los diferentes parámetros y datos con los cuales podemos trabajar, ¿sí? Yo voy a trabajar con element, ¿qué tengo acá? En la tabla de elementos, la tabla de elementos de este objeto, es una categoría ductos. En la tabla de elementos, la categoría es ductos o ducts en inglés, y eso me va a permitir seleccionar todos los que son de la igual categoría. Entonces, también puedo ver, por ejemplo, que tienen acá, vamos a ver más abajo, si tiene alguna medida, tiene un diámetro, fíjense, hydraulic diameter, o sea, tiene un diámetro hidráulico. Si yo quisiera seleccionar, por ejemplo, todos los ductos de esta categoría con un diámetro hidráulico determinado, yo simplemente hago elementos, ¿sí?, porque fíjense, la tabla es element, por lo tanto voy a element, es bien fácil. Voy a ir a, dentro de la tabla elementos, la propiedad es categoría, entonces voy a hacer acá en la C, está ordenado alfabéticamente, category, y voy a hacer que sea la condición igual, y acá me van a aparecer todos los posibles datos que hay en categoría, y lo que voy a utilizar es ductos. O sea, yo estoy seleccionando acá todos aquellos objetos en cuya tabla de elementos la categoría sea igual a ductos.
pero yo necesito aquellos que tengan, dijimos, 0,417 de diámetro. Por lo tanto, en la misma categoría elementos, cuando yo agrego un renglón, la conexión lógica, y estamos vuelta a decir, estamos trabajando en base de datos, hago botón derecho y puedo decir negative condition, or condition, y si no le puse nada es una condición de y, que cumpla ambas condiciones. Entonces cumple esta condición de que sea un elemento de categoría igual ductos y un elemento de hydraulic diameter, entonces buscaré en la H hydraulic, donde tengo hydraulic diameter, igual, y acá me van a aparecer los diferentes, y dijimos, sí, el primero, 417. Lo único que me queda es hacer find all, y ya encontró todos los ductos de este diámetro. Encontró todos los ductos, los tiene seleccionados tanto en el árbol de selección como en el modelo. Y lo último que me queda por hacer es crear un set. A este set le vamos a llamar ductos de 0,417 de diámetro. En definitiva, lo que he logrado con esto es crear, seleccionar y ordenar por determinadas propiedades o grupos mi modelo. Yo en este momento estoy en condiciones, y van a ver más adelante, que podemos seleccionar estos grupos en función de crear costos, averiguar costos de traslados, determinar interferencias, simular la... Yo selecciono ductos de 0,47, son todos estos que se ven en pantallas porque he ocultado el resto de los elementos. Bien, esto en el tema de detección. Vamos entonces a ir a un ejemplo de... los ejemplos en infraestructura son exactamente iguales. Vamos a ver ahora una forma de trabajar con el tema de detección de interferencias. Vamos a abrir algo de infraestructuras para no estar todo el tiempo con lo que es arquitectura. Estoy trayendo el mismo modelo, arrastré los archivos. Vamos a esconder lo que es la superficie para tener visualización de los diferentes elementos. Para aquellos que ya manejan InfraWorks, acá hay un tema de que yo tengo acá el home, cuando quiero mover desaparece. Para evitar eso, simplemente elijo, selecciono un elemento y luego giro y ya tengo centralizado mi modelo. Vamos a hacer entonces una detección de interferencia. Si yo abro acá mi selección de mi árbol de selección, tengo una línea de gas, tengo una planta, que es una planta que está acá, ¿la ven? Cuando selecciono, tengo el camino, tengo el otro camino, la otra ruta, tengo un pluvial, tengo un puente, este puente que tengo acá, tengo acá un puente que pasa por encima de las rutas, incluyendo todos sus elementos, el anclaje, etc. Unhide all, y y tengo debajo del puente una serie de infraestructuras de lo que es el pluvial. Pues bien, vamos a hacer una detección de interferencias que nos sirva para detectar acá interferencias en nuestra construcción, en nuestro proyecto. Clash Detective es el detector de interferencias. Vamos a cerrar mientras la ventana
de selección. Por esto de las ventanas es lo que decía de trabajar, de la ventaja de trabajar con una pantalla más. Hoy en día el costo no es tan alto de una pantalla y es muy recomendable por la cantidad de ventanas que podemos tener abiertas al mismo tiempo, y estas herramientas pueden trabajar en el modelo con las ventanas abiertas e ir pasando de una a otra sin ningún inconveniente, y todo está funcionando al mismo tiempo. Vamos a agregar un testeo de interferencias. Vamos a poner el testeo a hacer entre puente y pluviales. Entonces acá nosotros tenemos una serie de condiciones que le vamos a poner a esta detección de interferencias. Por ejemplo, reglas que es, si vienen de un mismo archivo, si vienen de un items in the same file, si vienen de un mismo archivo, no contarlos, o sí contarlos como interferencia, si son de la misma capa, lo mismo, etcétera. Vamos a seleccionar, y esto es muy importante, vamos a seleccionar acá qué contra qué. Entonces, de un lado seleccionaremos el puente, el bridge, y del otro lado el pluvial, que es el storm shower. El storm shower incluye lo que es los pipes, o sea, todos los ductos o cañerías, y las estructuras o alcantarillado que tiene esta red. Acá vamos a determinar si queremos hacer la selección por superficie, por línea o por puntos, o las tres. Y acá vamos a tener diferentes tipos que vamos a aprender en el curso, las diferentes formas de determinar si es o no una interferencia, ¿sí? Podemos determinar como Clarence con una tolerancia. Vamos a poner acá la tolerancia. Por ejemplo, esto se puede utilizar cuando tenemos una norma de distancia mínima entre una red de comunicación, una red de electricidad con una red de gas, etcétera, etcétera. Acá pondremos esa tolerancia y simplemente vamos a hacer correr este test. Y ya tenemos acá el listado de las interferencias que ha encontrado. Fíjense que ya me está mostrando que hay un caño. Vamos a girar un poco esta imagen. Que hay un caño que hace interferencia con el anclaje de nuestro puente. Y si vamos a este que está acá, también tenemos acá en el otro anclaje también tenemos una intersección, ¿sí? Vamos a poder guardar todas estas vistas, vamos a poder mandar informes, vamos a detectar quién es el encargado, vamos a determinar quién es el encargado de solucionar. Fíjense que acá podemos hacer un DIM del entorno. Esto quiere decir, ahora estoy viendo no solo la intersección, sino en forma de DIM, o sea, en forma de visualización menos resaltada de todo el resto del entorno, ¿sí? En cada uno de ellos. O sea que es muy fácil de detectar este tipo de interferencias con una tolerancia que nosotros hemos determinado. Vamos a sacar un informe, vamos a poder sacar un informe, por lo cual vamos a ir a report, al informe, y acá tenemos diferentes tipos de informe, con diferentes formatos, desde un texto hasta simplemente la fotografía, ¿sí? Antes de sacar el reporte en resultados, nosotros podemos también acá decir que esto es nuevo, que está activo, el tipo de detección que hemos hecho es una nueva. Podemos también asignar, vamos a poner acá, asignar a Daniel. En la nota le vamos a poner, por favor, revisar interferencia, mover ductos de pluviales. Y vamos a hacer OK. Y vamos a ir a Report. Y vamos a sacar acá, vamos a ir a... vamos a hacer el tabular, que es el que trae como una tabla.
vamos a hacer write report y vamos a guardarlo, vamos a poner, ¿dónde lo guardamos? Vamos a guardar en una carpeta que tenemos acá que dice para borrar, porque todas estas cosas después me quedan archivadas en todos lados. Puente y pluviales, que es la, lo que le puse como nombre, puentes y pluviales a la detección de interferencias. Vamos a guardar. Y una vez que guardamos, vamos a ver ahora si podemos ver lo que hemos creado. Vamos a ver acá. No, no es en esta. No es en esta. Es en esta carpeta que está acá. Puentes y pluviales. Y acá tenemos el informe. Vamos a cerrar acá. Tenemos el informe de las dos intersecciones con el asignado a Daniel, por favor revisar. O sea, este es el informe que nosotros mandamos incluyendo la imagen de cada detección, y no solo la imagen, sino fíjense que también tenemos acá el punto de intersección, las coordenadas, tanto en X e Y como en cota. Así que tenemos acá toda la información para que quien es el encargado, incluyendo la distancia de clarence, o sea, la distancia de tolerancia, y el nombre del clash, etcétera, etcétera. Bien, detección de interferencias es muy importante también porque podemos, yo les voy a mostrar acá, no lo vamos a hacer ahora, pero en lo que es la selección, podemos acá link, timeliner. El timeliner, que vamos a ver más adelante, es el Gantt, donde nosotros hacemos la simulación de construcción. Por lo tanto, podemos detectar interferencias en el movimiento del timeliner, o sea, cuando el timeliner está construyendo y demoliendo y construyendo y entrando con equipos o movimientos, etcétera. Bien, vamos a hacer alguna en arquitectura, vamos a ir a un nuevo modelo. Por supuesto, antes de cerrar este archivo, si yo guardo ahora este archivo, hago guardar y lo guardo como NWF, es cuando me guarda, por ejemplo, toda la detección de interferencia que hice, los grupos que he seleccionado, toda lo que he trabajado dentro del modelo, lo guarda en un NWF. Bien, vamos a crear ahora otro modelo. Acá hay una consulta. Ahora voy a ir a las consultas del chat. Vamos a abrir un modelo nuevo entonces. Save change no. Vamos a abrir uno con lo que era la arquitectura. Y acá vamos a también crear algún grupo. Vamos a crear un grupo, déjenme recordar. Sí, vamos a ir a Find Items, en lo que hace a las estructuras. Sí, en lo que hace a las estructuras, vamos a ir a seleccionar, no, en MVP, vamos a ir a seleccionar en categoría, perdón, en elemento, lo que ya habíamos hecho antes, elemento, categoría, vamos a ir a categoría, perdón, creo que estoy diciendo mal, déjenme ver, yo me había anotado acá. Ok, la detección interesante acá es en MP, sí, elementos, según el dato que está en elemento. El otro dato que tenemos es el nombre, o sea, según el nombre que figura en el elemento, vamos a poner N. La búsqueda acá es relativamente fácil.
un segundito, elemento name contains, o sea, name contains, contiene. Acá estoy haciendo no que sea igual, sino que contenga el galvanizado. Fíjense, voy a la G, galvanizado, o sea que yo estoy seleccionando, donde tenemos galvanizado, acá tenemos. Yo estoy seleccionando todos los elementos que están en la servicios, todos elementos que el nombre contenga la palabra galvanizado. ¿Por qué hago esto? Porque si yo voy a lo que es, voy a seleccionar tree, voy a elegir MVP, y voy a hacer hide and selected. Si yo voy a verificar todo lo que es la estructura de servicios de los ductos, entonces si quiero seleccionar todos, voy a seleccionar según las propiedades que dijimos en elemento, el nombre contenga galvanizado, porque hay otros que el nombre es galvanizado, pero contiene algo más. Entonces, todos aquellos que contienen el nombre galvanizado. Una vez que hice eso, voy a poner find all, y ahí he seleccionado todos los ductos galvanizados. Como dijimos antes, voy a hacer un grupo de esto que he encontrado. Le voy a poner ductos galvanizados. O sea que he seleccionado todos los ductos galvanizados. Por otro lado, ya lo tengo esto, o sea que puedo simplemente ir y volver a mi modelo de unhide all, y ahora voy a verificar si hay interferencias entre estos ductos de lo que es todo el tema de aire acondicionado y demás con las columnas de arquitectura. Entonces podré ir y seleccionar también todo lo que es las columnas de arquitectura. ¿Cómo lo voy a hacer? Otra vez, cuando quiero seleccionar algo, me tengo que fijar en las propiedades. Seleccionar una vez, vamos a hacer hide, otra vez hide, vamos a ir a esta columna que tenemos acá, y a través de la selección de una columna en propiedades, veré cómo puedo hacer la selección de todas las columnas. Para eso vuelvo a lo que es encontrar, find items, esta vez en lo que hace a arquitectura, o sea que lo que voy a es, tengo duplicado acá arquitectura, ya veo, bien, ok, creo que he traído dos veces, no, vamos a arquitectura, estructura, sí, he traído dos veces, bueno, no pasa nada, voy a tener duplicado. Para evitar eso, acá tenemos el merge, en lugar de traer todos los modelos, tenemos el merge que nos evita ese problema, pero para efectos de la demostración, vamos a find items en arquitectura, y en arquitectura vamos a seleccionar los ítems que cuyo nombre sea igual a 25 por 25. ¿Esto qué quiere decir? Es las medidas de nuestras columnas, que tienen nombre según sus medidas. Este modelo está en pulgadas, así que 25 por 25. Y podríamos seleccionar los ítems cuyo nombre sea igual, y esto es I. El I no me sirve. En la conexión lógica entre este renglón y este debería ser O. Así que yo tengo que hacer botón derecho acá en esta columna y ponerle condición OR. O que sean de 25 por 25 o que sean de, y acá figuraré de 18 por 18. Vamos a ver acá 18 por 18. Los tengo por aquí. Y entonces hago find all y ahí tendré todas esas columnas de arquitectura con esas medidas. Vamos a poner acá un grupo nuevo y le vamos a decir que son columnas
de arquitectura 18 por 18 o 25 por 25. Manejar la base de datos es muy importante para que cualquiera que abra el modelo pueda entender. Finalmente, teniendo los grupos, fíjense, yo puedo ahora hacer Clash Detective, y en vez de trabajar con, vamos a agregar, no voy a perder mucho tiempo en más nombres, estamos un poco apurados de tiempo ya, vamos a seleccionar acá, en lugar de seleccionar por el árbol que tenemos de elementos, de las capas o los layers que hemos traído, por los sets que hemos creado. Entonces, hemos creado el set de ductos y acá hemos creado el set de columnas, la tolerancia que dijimos y demás, y run test, y acá vamos a hacer focus on crash. Acá ha encontrado una interferencia. Vamos a cerrar un poco. Vamos a hacer hide other, o sea, tenemos acá un ducto que podemos específicamente saber exactamente cuál es. ¿Sí? Vamos a ver propiedades, saber cuál ducto es, lo mismo con la columna. Y lo mismo podríamos sacar un informe, como dijimos antes, y guardar una visualización. InfraWorks nos permite también guardar determinadas visualizaciones. Vamos a hacer eso rápidamente. Vamos a volver al modelo. El informe es igual que el informe que hemos sacado para infraestructuras. Vamos a volver a nuestro modelo. Y en nuestro modelo, o vamos a ir al modelo, si se quiere, vamos a ir a algún lugar del modelo, por ejemplo, vamos a ir a esta escalera que tenemos acá, y vemos, perdón, vemos el final de esta escalera, que nos parece que no está en la altura correspondiente o sí, podemos hacer mediciones, podemos en definitiva pararnos en este modelo, abrir lo que es las visualizaciones, ¿sí? Voy a visualización, voy a abrir la ventana de guarda Save Viewpoints. Acá voy a abrir una carpeta nueva, errores, o a verificar, porque voy a pedir, acá voy a parar y voy a hacer una nueva, salvar esta vista. Voy a ponerle escalera interna, primer nivel, o algún nombre a esta vista que estoy guardando. Podré en esta vista hacer diferentes mediciones. Por ejemplo, vamos a ir a Review y vamos a ponerle un texto. Y vamos a escribir acá, revisar altura, primer escalón. Vamos a hacer OK, y ahí ya tenemos el escrito, y vamos a agregarle, si queremos, una flecha, por ejemplo. Y entonces siempre podemos guardar esta vista, o sea, ya está guardada, ¿sí? Nosotros ahora podemos ir, vamos a ir a seleccionar, volver, vamos a ir a la vista general del modelo, y siempre nosotros podemos hacer clic acá, y tener nuestra vista con la revisión que necesitamos. Y también podremos sacar un informe, que es muy similar al informe que sacamos de intersecciones, y enviar ese informe al dueño de este modelo que será de Revit o de Archicad o de lo que sea, para que haga la revisión. Bien, finalmente, y antes de, ya estamos pasado el tiempo, debemos ir cerrando. Bien, entonces, para cerrar, lo último que voy a mostrar es esto de el timeliner, o sea, la simulación de construcción, que vamos a hacer una sola simulación y nada más.
Así que vamos a abrir lo que es el Timeliner, que es donde nosotros podemos crear una simulación de construcción de nuestro modelo. Entonces vamos a agregar todos los ítems en forma automática, que se pueden agregar en forma manual, se pueden importar de Project o de Primavera, etcétera, etcétera. Y vamos a ir simplemente a determinar, sí, 20 segundos está bien. Vamos a ir a correr lo que es la simulación de construcción del modelo. Como ven, la simulación de construcción nos trae acá fecha, podemos agregar acá el tema costos, así que podemos ir viendo en cada una de las etapas nuestro costo financiero. Y por supuesto acá tenemos en lo que es la planificación y la actual, o sea que podríamos comparar ambos procesos, lo que está planificado y la construcción actual. Bien, hemos tratado de en pocos minutos dar una buena, lo mejor que pude, una pantallazo. ¿Por qué en el árbol de selección? Voy a contestar algunas de las preguntas, si te parece, Nicolás, y vamos cerrando. Buenos días, Daniel. ¿Por qué en el árbol de selección se crean pestañas de elementos denominadas No Label, a pesar de estar asociado a un nivel en el modelo Revit? Seguramente en el modelo Revit no está asociado a un label, o hay un label en el Revit que se llama No Label. Es muy importante lo que preguntás, Daniel. Tenés me gusta tu nombre. Porque esto es lo que explicaba al principio, que nosotros debemos, si trabajamos en Navisware o coordinamos el proyecto, exigir de quien trabaja en el modelo con los datos correspondientes y bien hechos. ¿Sí? Muchas veces los datos se repiten, por ejemplo, todas las columnas galvanizadas, perdón, todos los ductos galvanizados están bajo un título, ductos galvanizados. Entonces, cuando uno selecciona todos los ductos galvanizados, pero también el título, que es el grupo. Entonces está seleccionando como un elemento de más. Hay que tener, hay que tener básicamente la idea de base de datos. Buen día, ¿se pueden editar algunos de los elementos del modelo? No, no se pueden editar, se pueden agregar datos y se pueden mover, rotar, cambiar su aspecto, mover de lugar para, si es que no están en coordenadas, moverlos y hacerlos coincidir, pero no se puede editar acá. Para editar necesitamos la herramienta original en que fueron creadas. Lamentablemente tengo que ir, bueno. Profe, disculpe, pero, ok, ¿dónde podemos ver la grabación, por favor, ya que llegué unos minutos tarde, Mario? Bueno, eso se lo dejo a Nicolás, que seguramente va a estar la grabación. Si hay alguna pregunta más, a vuestra disposición. Y muchas gracias por haber atendido al proyecto. Nada más como dato, busqué ayer en LinkedIn el pedido de trabajo con la palabra BIM y el pedido de trabajo con la palabra Navisware. En Navisware encontré casi 5.000 pedidos de trabajo, en BIM casi 30.000. Y el próximo paso es nuestro curso, que Nicolás les podrá dar más información sobre el mismo. Nicolás, todo tuyo. Excelente, profe. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y todas por haber participado de este webinar. Habiendo finalizado, les dejo por el chat de Zoom el link de inscripción al curso Navisworks Manage, que comienza el 7 de septiembre, finaliza el 26 de octubre, comienza los miércoles de 9:30 a 11:30 y son 8 clases. Por supuesto, en el link que les envié, ustedes van a poder visualizar más información acerca de temarios, bien, fundamentación, objetivos, etc. Bien, cualquier consulta que tengan, sí. Discúlpame, Nicolás, han consultado por la grabación de este webinar. ¿Va a estar subido? Sí, este webinar va a estar subido en el día de mañana por medio de YouTube, en nuestro canal, que lo van a encontrar como Escuela de Gestión de la Construcción.
ahí vamos a estar subiendo la grabación de hoy. Perfecto. Gracias, Agustín, gracias, MB, por el comentario. Bien, Y cualquier consulta que tengan, cualquier duda, se pueden comunicar a nuestro correo, a nuestro mail, que es educacionejecutiva@camarco.org.ar. También lo dejo ahí en el mail. estos datos que estoy mostrando son correctos, Nicolás. El mail no. El El mail no. mail, Entonces lo sacamos. tengo, ok. Está en el chat entonces el mail. Perfecto. exactamente, sí, sí. Perfecto. Bueno, de mi parte, a todos muchísimas gracias por prestar atención, muchísimas gracias por haber estado y cualquier cosa a vuestra disposición a través de la Escuela de Gestión. Exactamente. Bien, bueno, buenísimo. Chao, Por gracias. nuestra parte también, los saludamos a todos, que continúen bien su día y nos estamos viendo en otra ocasión. Hasta luego.